Está bien. Amigos, ¿cómo están? Estamos con una gran invitada, es una gran referente en la industria de los agentes aduanales y con todo lo que conlleva el comercio internacional. Estoy con una gran amiga, aparte de todo, y ella es directora general de la CLA, Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, Nacheli Escobedo. Nash, muchísimas gracias. Y ¿cómo ves esta nueva ley que empieza ya en 2026, aprobada? ¿Es un caos? ¿Es beneficiosa? Tú, desde tu perspectiva como Sí. Nacheli Escobedo y con tantos años de experiencia, ¿cómo lo ves? Ya, pues mira, no es tanto una nueva ley, sino es una reforma a la ley. Claro que, Eso. por supuesto que la ley necesita ser renovada al 100% desde mi punto de vista. Sí es una ley que impone retos súper importantes y grandes retos a los agentes aduanales. No nada más al agente aduanal, ¿no? También a otros usuarios, como es algunas figuras muy particulares, ¿no? Pero principalmente la agente aduanal y en consecuencia para los importadores y los exportadores, porque al final del día, pues todo va de la mano, ¿no? En la medida en que el agente aduanal hoy tiene nuevas obligaciones, mayores responsabilidades, que están vinculadas con las obligaciones que propiamente tiene el importador y el exportador, pues evidentemente no tienen que trabajar de la mano y ese es uno de los grandes retos, establecer nuevas medidas de control o medidas adicionales a los controles o pues herramientas que ya venían utilizando justamente para tener una operación más segura, más eficiente. Y sí, sin duda es una ley o es una reforma que tiene pues una condición de control y de fiscalización, me parece que al 100%, ¿no? Efectivamente, pues la ley establece requisitos y obligaciones, sin embargo aquí sí se le dan responsabilidades, me parece que la agente aduanal, mucho más allá de lo que se debería. ¿Por qué? Porque pues ya se le atribuyen funciones pues de ente fiscalizador, cuando en Claro. realidad pues él sí, por supuesto que es un coadyuvante de la autoridad, debe ser un filtro, ¿no? Debe ocuparse de vigilar que quien le solicita los servicios, ya sea para IMPO, para EXPO, pues cumple con lo necesario, pero tampoco darle atribuciones que competen directamente a la autoridad aduanera. Y léase autoridad aduanera hoy ya podemos entender desde Hacienda, a través del SAT, a través de la ANAM, e incluso tal vez otros jugadores que entran con esta nueva reforma. Entonces, pues sí, eso nos ha tenido bastante ocupados. Por supuesto que todavía en espera de algunas definiciones por parte de las autoridades en el sentido de conocer el alcance de algunas disposiciones y de ahí que los agentes aduanales pues tengan tanto la seguridad de cómo actuar o qué medidas adicionales tienen que establecer ahora, ¿no? En su operación. Oye, y de esto lo que comentas que si bien no, el agente aduanal no se atribuye o no debería de tener atribuciones de autoridad como tal, Uh-huh. porque son un representante, es un filtro, ¿no? De la misma autoridad. ¿Tú cómo ves esta nueva modificación a la ley? Uh-huh. Como bien lo comentas y lo precisas perfectamente Uh-huh. bien, que eso es muy importante, porque no, nueva ley aduanal, no, a ver, no sé si se reformó, se reforma, ¿no? Así es. Lo que ya Uh-huh. existía, pero ¿cómo lo ves más benéfico? Y no quiero poner la palabra perjudicial, pero si es benéfico, bueno, ¿en qué? Pero si no es tan benéfico, ¿qué es lo que todavía se debería de estar moviendo conforme vamos avanzando con esta nueva reforma Ley. a la ley que Claro. ya existe? A ver, si vemos esta reforma desde el punto de vista de que se busca, pues, tener digamos, evitar conductas fraudulentas, evitar el contrabando, el sí buscar que los usuarios de comercio exterior cumplan cabalmente sus obligaciones, porque obviamente eso es como eso va implícito en Sí, una claro. ley, es positivo. Lo que me parece que no es positivo para nuestra operación de comercio exterior es que primero no hubo una revisión de esta ley con los usuarios, ¿no? De esta Claro. reforma. Me parece que era indispensable el diálogo precisamente para tener claro y armar de mejor manera su implementación. O sea, las medidas de control
por supuesto que son bienvenidas, pero ¿cómo las implementamos? Y creo que eso, justamente ahorita, lo que nos está llevando es que, pues, ante muchas dudas todavía que hay ante esta obligación de ser como un ente fiscalizador, ¿no? Para el agente aduanal, pues repercute en tener que, pues, establecer controles adicionales y eso nos puede llevar mayor tiempo para llevar a cabo o para procesar el despacho aduanero, gestionarlo, y también pues implica costos adicionales, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí puede, pues, generar un poquito de problema en cuanto a que la operación se lleve a cabo, pues, de manera pronta, ¿no? De manera expedita, o que incluso los agentes aduanales no tengan la seguridad que requieren para poder aceptar alguna operación que no necesariamente es una operación que está mal, pero que ante la incertidumbre y ante el entorno que se está viviendo, pues por el temor a perder su patente, ¿no? A tener algún procedimiento de suspensión, de cancelación, pues pudieran ver limitada su actuación con cierto tipo de operaciones. Que claro, hoy la responsabilidad no está acotada a cierto tipo de operaciones, la responsabilidad es ilimitada y eso los coloca en una situación que justo puede generar que la operación, en lugar de que sea más competitiva, ¿no? Resulte más cara, más lenta, ¿no? Y que incluso el agente aduanal pues ya pueda abstenerse de llevar a cabo ciertas operaciones, cuando en realidad el agente aduanal debería de poder aceptar cualquier operación siempre y cuando tenga un filtro correcto de quién es la persona que le está solicitando, que es un importador exportador serios, que cuenta con todo lo necesario pues para acreditar que hay un legítimo interés y un legítimo actuar, ¿no? Por parte de ese importador exportador y que el agente aduanal pueda también actuar de buena fe ante situaciones que no están bajo su control. Y esa es la parte que creo que no se está visualizando, ¿no? O sea, a lo mejor yo te diría, oye, a ver, respóndeme una sola, sí o no, para no meternos en camisa de 11 varas, pero ¿fue autoritario? Sí. Ok. Y esto que comentas es precisamente, sí, yo también coincido perfectamente bien que fue autoritario. Es como decir, nosotros somos la ley y punto, se acabó. Y aparte se nos venía la noche, digo, tomando el rol a lo mejor si yo fuera autoridad del gobierno, no, se nos vino la noche con lo que pasó del huachicol, ¿no? En Altamira. Sí. ¿Eso crees que haya detonado? Porque, como bien dices, pues justos por pecadores, unos agentes aduanales no importa, o sea, bien que pueden, pero no hacen el despacho de, no sé, de automóviles o de graneles o de químicos, sino se dedican a lo mejor a mercancía en general, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero pues por unos pagaron todos y agarró, ahora sí, como bien dicen, por ahí he escuchado, no sé si tú también, la barredora. Llegaron con los agentes aduanales y dijeron, así va a ser y punto. ¿Crees que haya sido eso para tratar de limpiar un poco lo que pasó? A ver, sí creo que no surge inmediatamente con el tema del huachicol, pero sí, por supuesto que es un factor, sino que recordarás que desde principios de año empezamos a escuchar, ¿no? A las autoridades de economía, después de Hacienda, con esta serie de operativos que iniciaron, ¿no? En donde se empezaba a hablar de que había agentes aduanales que estaban siendo partícipes de la introducción de mercancía que no acreditaba el cumplimiento de licencias, de mercancía pirata, de mercancía, ¿no? Que estaba entrando pues bajo, ¿no? La figura del contrabando, y de ahí empiezan a venirse, ¿no? Muchos señalamientos en relación a que el agente aduanal estaba siendo un facilitador de este tipo de operaciones, y después viene el tema del huachicol. Entonces yo creo que han sido una serie de eventos que han llevado precisamente a decir, a ver, qué está pasando, ¿no? Y sí, sin duda, como en todos lados hay agentes aduanales que han operado de manera incorrecta y por supuesto que como gremio lo que buscamos es que esas personas que hoy tienen una patente y que han sido partícipes en ciertas de operaciones irregulares y delitos, ¿no? Fiscales, donde está el contrabando, donde está el fraude, pues por supuesto que no formen parte, o sea, que no tengan una patente, ¿no? Pero creo que desafortunadamente con toda esta ola de situaciones, pues entonces se establecen o se crean, pues me parece que se generan estas reformas que justo, ¿no? Nos llevan a tener un control
que no necesitan todos, ¿no? Por supuesto que se necesitan controles, por supuesto que, volvemos a lo mismo, es una norma y la norma se tiene que cumplir, pero no de esa forma. Y yo creo que del gremio de agentes aduanales en realidad es un porcentaje muy bajito el que en realidad se presta para esas cosas. Entonces, creo que la pregunta es, nosotros, ¿no? O sea, hablando del gremio que represento, estamos con la mejor disposición, y siempre lo hemos estado, de sentarnos en la mesa con la autoridad y ayudar y ver de qué manera precisamente podemos evitar el que se concluyan o se concreten ese tipo de operaciones irregularidades, donde no solamente actúa el agente aduanal no puede cometer eso solo, ¿no? Sí, definitivamente. Hay una serie claro, por supuesto, entonces de sujetos que participan, y entonces el tema es, ok, por supuesto que queremos evitar que eso suceda, ¿no? No queremos llegar a una ley con estas condiciones, pero pues sentémonos a dialogar, y me parece que eso sigue siendo hoy, sigue estando ausente ese diálogo para poder, ¿no?, aterrizar lo que en realidad y dar, digamos, que cumplir el objetivo de la autoridad, ¿no? Queremos evitar que se cometan ese tipo de conductas, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, claro, así llegamos a esta ley. Digamos, estamos avanzando, pero siempre va a haber huecos y hay que presionar de una u otra forma. ¿Qué hace la CLA como asociación y como representantes? ¿Qué puede esperar un agente aduanal que venga aquí a la CLA y decir, nosotros hacemos todo esto, somos voz y portavoz de ustedes, y los escuchamos, entiendo, tienen un comité, ya van a estrenar nuevo presidente, John sale, pero va a seguir presente, y viene Fernando Ramos. ¿Cómo es todo este movimiento? ¿La CLA qué oportunidades y qué aperturas tiene para la gente aduanal? Claro, a ver, la CLA desde que se creó ha sido una voz real para sus asociados, ¿no? ¿Tiene cuántos años? 20 años. 20 Acabamos años. de cumplir. Ya escucharon, 20 años, entonces nada más es... No estamos tan improvisados. No, claro, es una voz muy autorizada. No, y en realidad mucho de nuestro trabajo es justamente el poner en la mesa con las autoridades, ¿no?, en la operación del día a día, en situaciones como ahora en este caso de la reforma, precisamente el interés legítimo del asociado, ¿no? El poder plantear lo que nosotros vemos que puede mejorar, lo que creemos que se está haciendo mal, en dónde se están violentando los derechos de nuestros agremiados, y en dónde el agremiado también tiene que poner orden. O sea, sí nos caracterizamos por precisamente ser muy claros, transparentes, muy respetuosos, pero sí decir las cosas como vemos que están pasando y ser proactivos, porque también creo que algo que no se vale es quejarse solamente, sino también ser propositivos. Entonces, bueno, eso así es como nosotros nos hemos conducido desde que se creó la Confederación, y en esa línea es decirle a la autoridad, oye, creemos que esto puede ser así o puede mejorar así, o tú dime en dónde estás encontrando también esos huecos o esa áreas de oportunidad hacia la operación de los agentes aduanales o de los representantes legales o en su momento apoderados, porque también los representamos, ¿no? Claro. Al representante legal de despacho directo. ¿Y qué ofrecemos eso, ¿no? El poder escuchar, el ir con un buen argumento, ¿no? Con las autoridades, y un buen argumento me refiero a no subjetivo, ¿no?, y etéreo, sino lo que establece la ley y lo que se debe de cumplir. Y en ese sentido, si lo vemos ahora hacia lo que está pasando con la reforma, precisamente nos hemos dado la tarea, por supuesto que alzamos la mano las veces que fue necesario, explicamos lo que era necesario explicar, hicimos propuestas, seguimos haciendo propuestas ahorita, ¿no?, con reglamentos, reglas, y pues bueno, al final del día vamos siempre a estar ahí insistiendo para que la voz del socio, ¿no?, o su interés o sus preocupaciones se escuchen en las diferentes mesas, ¿no? Independientemente de eso, pues también establecer herramientas y nuevos controles o poner sobre la mesa ahora, por ejemplo, ¿no?, herramientas para tener un mejor control, ¿no?, hacia todas estas obligaciones, cómo blindarlos a través del prevalidador que maneja la Confederación, que tiene autorizado también ya desde hace muchos años, también instrumentar ahí algunos controles adicionales que van alineados con la reforma y estas nuevas obligaciones. Entonces, el poder brindarles a ellos seguridad,
¿no? Con diferentes medidas que estamos tomando como confederación, porque al final del día la reforma ya está, Sí, ya es un claro. hecho, es una realidad, todavía nos falta tener algunas aclaraciones, ¿no? Precisiones, pero en esa medida, pues sí tratar de estar cerca, ¿no? De quienes hoy están definiendo las reglas, el reglamento, pues para tratar de que la agente aduanal pues esté lo más, digamos, seguro, ¿no? Jurídicamente hablando. Entonces, bueno, siempre escucharlos y buscar el beneficio de todos como gremio, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es hoy es una de nuestras mayores responsabilidades y más ante este próximo 1 de enero que viene interesante. Que ya se hace vigente. Así es. Entonces, queremos entender o sea, ya está la modificación de la reforma. Sin embargo, no todo está dicho. A pesar de que ya está escrito, no todo está dicho porque se pueden meter, pues como los contratos, adendas, anexos, etcétera, ¿no? Modificaciones. Hay remisión a reglas generales, que eso es muy común, ¿no? En la normatividad y más en la ley aduanera. Algunas disposiciones en reglamento que tienen que cambiar y también en las reglas generales de comercio exterior. Y ahí es donde todavía podríamos tener algunas precisiones, ¿no? Definiciones o atenuantes, pensaría, ¿no? Sí. Y es lo que estamos esperando ahorita por parte de la autoridad. Y no es, o sea, digo, ya hicimos nosotros propuestas, estamos ahí tratando de trabajar con ellos. Digo, sí me parece que el diálogo ha sido lento, ha sido escaso, desafortunadamente. Y pues bueno, ojalá y logremos, no nada más ahorita en la reforma, sino ahorita en la publicación de como más inmediata, sino pues en lo que sigue, porque pues yo creo que todavía se tendrán que ir haciendo ajustes en función de cómo vaya dándose la operación a partir de la entrada en vigor de la ley. Claro, y sobre eso, por ahí va precisamente para invitar a aquellos agentes aduanales que no estén en la CLA, que todavía hay tiempo, vengan, sean socios de la CLA, van a ser pues, seguramente bienvenidos, que los conozcan y que si ustedes tienen ideas, tienen preguntas, obviamente como socios, pues tienen una voz bastante autorizada. Y si no, bueno, también con ideas, sugerencias, pues también lo pueden hacer, pero vengan, acérquense a la CLA, todavía no todo está perdido. Siempre hay modificaciones, como bien saben, como cualquier contrato y como todas las leyes, ¿no? Que hemos visto que siempre hay modificaciones. Así es. Nash, como tu directora general de la CLA, también te encargas de estar en otras asociaciones, vinculándote, acercándose, haciendo esta integración entre muchas asociaciones. El día de ayer fue y siempre nos vemos. Sí, siempre nos vemos en los eventos, pero ayer fue lo de la cena de fin de año de AMANAC, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, y también tienes mucho estrecho, igual con la AMTI, con la NAFRA, con la Macarga, con un montón. Así es. ¿Qué hacen las asociaciones en conjunto? Porque había un momento donde estaban como que separadas, cada quien iba por un lado como otro, y ahora se han venido juntando, si no mal recuerdo, como un año, quizá un poquito más atrás a la fecha. Sí, un poco más atrás. ¿No? ¿Y qué se espera? ¿Qué hay de esa integración? Socios que están en una, pero al mismo tiempo repiten en otra. ¿Cómo es esa integración entre que tú tienes que hacer específicamente como Nayeli, que ya tienes muchísimos años también dirigiendo como en la parte de la dirección general? Sí, ya 18 años y medio. 18 años como directora general. Así es. Sí, fíjate que esa parte es bien importante. De repente a veces tal vez como organismos no le damos la importancia a esa sinergia. Evidentemente, a ver, estamos como gremio en una asociación que representa de manera muy particular el interés de ese sector, pero por supuesto, y lo decíamos hace rato, a ver, en el comercio exterior y en el comercio internacional, pues hay toda una cadena que se va componiendo y va integrando las diferentes etapas, ¿no? De todo lo que puede constituir el movimiento de la carga, ¿no? Ya sea que entre o salga del país. Y ahí es en donde precisamente encontramos esa conexión con el transportista, con el agente de carga, ¿no? Con incluso las asociaciones que representan a los propios sectores, ¿no? Importadores, exportadores o sectores ya muy particulares, ¿no? Claro, como la NIER, ¿no? Como la NIER, está el COMS, están otras asociaciones ya de sectores muy, muy específicos, pero precisamente creo que la importancia de hacer esa sinergia es en donde siempre vamos a encontrar, ¿no? Alguna
algún momento en donde como parte de, como eslabones de la cadena, necesitamos unir esfuerzos, Claro. precisamente porque nuestra labor se va, o la actividad de cada uno de estos eslabones se va tejiendo y se une para al final del día lograr el objetivo primordial, que es que una mercancía llegue a su destino, ¿no? Ya sea aquí adentro del país o en el extranjero, y lo haga de la mejor manera posible. Pero yo no puedo esperar que eso suceda si tengo un problema tal vez al momento de que se gestione el transporte, el momento en que es la carga arriba a territorio nacional y está en un almacén, o igual en servicios complementarios a través de la logística que manejan los agentes de carga, etcétera. Entonces, nos complementamos. Entonces, si algo está fallando en el momento que la mercancía se almacena o en el que se transporta o por parte del importador, pues evidentemente el objetivo, ¿no?, final no se va a cumplir como lo esperábamos. Y ellos también pueden decir, oye, pues es que no estoy recibiendo o no se está gestando correctamente el despacho por X o Y, ¿no? Y cómo entonces nosotros, primero, para que esos eslabones operen de manera coordinada y bien y podamos pues solventar situaciones hablando, ¿no? Pidiendo el apoyo de la cabeza o de la dirección o de la presidencia de otro organismo, pues decir, oye, pues encontramos igual estas oportunidades de mejora, o aquí pues no nos estamos entendiendo. No es sencillo porque cada quien defiende, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser súper responsables y asumir verdaderamente cuando sí dentro de nuestro gremio algo está fallando y tratar de mejorarlo. Y después, o sea, eso es entre nosotros, y luego ya la sinergia para abordar temas ante las autoridades, ¿no? Hacer propuestas en donde la autoridad diga, ok, pues estos usuarios ya hablaron, ya se pusieron de acuerdo y están reconociendo, ¿no?, que también al interior ellos tienen que resolver, pero entonces ya vienen, ¿no?, con la autoridad y también nos hacen algún planteamiento. Y entonces nos da pues muchísimo más fuerza, ¿no?, más solidez en cuanto a lo que nosotros podamos plantear o requerir de las autoridades. Entonces, que no nos vean como una comunidad que está separada o aislada. O sea, que como comunidades, si tú te acercas, por ejemplo, en puertos, aeropuertos, pues hay una comunidad de comercio exterior a nivel local, ¿no? Que claro que se tiene que organizar y que tiene que operar, pero en muchas ocasiones necesita también que a nivel nacional ya, digamos que como sector, ¿no?, en donde ya hay una cámara o hay una asociación, pues que ya tiene, ¿no?, también cierta comunicación con las autoridades, pues participe, ¿no? Entonces, sin duda es bien importante, y sí, afortunadamente, pues bueno, hemos logrado trabajar, ¿no?, con las diferentes asociaciones, diferentes grupos, ¿no?, que hay que hoy representando al sector de comercio exterior, sí, ¿no? Claro. Entonces, entre mejor comunicación tengamos, entre mayor ánimo también de reconocer nuestras deficiencias y nuestras áreas de oportunidad, también vamos a tener mejores resultados, y es en donde a veces tenemos que trabajar más, ¿no? Claro, y digo, en resúmenes, independientemente la CLA es para agentes aduanales, pero no significa que esté aislado de las otras de no puedes trabajar de forma aislada. Claro, y todas las asociaciones o confederaciones juntas, pues obviamente hacen mayor fuerza ante la autoridad con propuestas en común. Y claro, la parte individual, que es especialistas en agentes aduanales, en transportistas, en importadores, exportadores, etcétera, etcétera. Así es. ¿Y qué te dice tu familia con todo esto? ¿Cuándo vienes? Sí, exacto, porque voy a tocar un tema más adelante después de esta pregunta, pero efectivamente, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo te apoyan? ¿O cómo te dicen, oye, pues déjanos una foto? ¿O si te da tiempo, realmente te apoyan, son tu soporte? A ver, claro que por supuesto que siempre ha sido desde el principio una actividad muy demandante, incluso desde antes de que estuviera yo siendo parte de la confederación, que formaba yo parte de las filas de aduanas, ¿no? Es una actividad muy bonita, pero muy demandante, y más si verdaderamente estás enfocado al tema de servicio. La verdad es que para mí el tema de servicio, desde que era funcionario público, como ahora que estoy a cargo de la CLA, es muy importante, ¿no? Pero sin duda la familia también lo es. Eso, un equilibrio aparte, ¿no? Sí, claro, pero entonces pues necesitas tener un día de más de 24 horas. A veces ahí me ves mandando correos de muy noche, pero honestamente la verdad es que sin el apoyo de tu familia no lo logras. O sea, puede ser que efectivamente, sí, físicamente estés tal vez a veces
poco presente en casa o en todos, ¿no? En los momentos en que quisieras estar o el tiempo, pero sí el entendimiento de que hay una responsabilidad por parte de la familia, el apoyo, ¿no? Siempre lo he reconocido muchísimo. Mis papás, ¿no? Bueno, mi papá ya falleció, mi mamá, ¿no? Mi hijo, ¿no? Por supuesto, siempre muy, digamos, siempre entendiendo, ¿no? Ujú. Esa responsabilidad, pero yo creo que también porque tú también tienes esa responsabilidad con tu familia, ¿no? Claro, sí, es Y sí, importante. o sea, la verdad es que tratas de que cuando estás ahí es estar ahí, ¿no? Y dedicarle ese tiempo, cuando es necesario. Y sí, por supuesto que tienes que buscar, hablar de equilibrio de repente se ve complejo, pero hay que hacerlo. Y reconozco muchísimo que sin el apoyo de ellos en toda mi carrera Todo tu camino. profesional, no hubiera sido posible, la verdad, ¿no? El Sí, entendimiento, la consideración, el que sabes que estás ahí, que hay muchas cosas que caminan gracias a que ellos están ahí, ujú, en la familia, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que importante y entonces eso te da también mucha paz, ¿no? Y mucha claro. tranquilidad de que sabes que tienes ese apoyo atrás, Digamos que ¿no? es una menos presión porque tienes un apoyo. Claro, por supuesto. ¿Qué estudiaste? Y ahí ya, con esta pregunta por lo regular siempre empiezo, pero fue muy interesante primero empezar con toda Con esta la otra, parte de claro. la ley aduanera que está Ujú. súper fresca, pero ¿qué pensaste cuando dijiste, yo quiero hacer algo, no sé, de comercio exterior? O sea, ¿qué estabas viendo y hacia dónde ibas en principio y luego cómo Nunca lo empezaste a... pensé. ¿No? O sea, Yo ¿llegaste por accidente llegué o por accidente, en serio? porque yo estudié Derecho, Ok. pero en mi scope de Derecho nunca pensé en el tema de aduanero, ni Ok. siquiera lo tenía visualizado. Mira, y Tenía ley hasta la parte aduanera. fiscal, nunca, o sea, en esos años, no, la verdad es que Sí, ni siquiera tenía como optativo derecho aduanero, ni claro. siquiera, o sea, yo no sabía qué pasaba con las importaciones y exportaciones. Ahora sí que moviéndote, ya sabes, ¿no? Como uno Sí, buscando claro. oportunidades, que el servicio social, que a ver dónde voy a empezar a trabajar, donde todavía uno repartía currículums, Sí, ¿no? sí, sí, Que sí. eso ya no sucede. Y entonces, por casualidad, llegué a la Secretaría de Hacienda, allá en Ajá. Hidalgo 77, dejé mi currículum y me llamaron, ¿no? Justamente estaba la administración, ya se había constituido la Administración Central de Mm, Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, así se llamaba en ese entonces, ¿no? Dentro de lo que era la Subsecretaría de Ingresos, mm, en lo que era el área jurídica, ¿no? ok. Y esa administración central se venía integrando a través de generaciones, recientes generaciones, estaban formando los equipos precisamente para ir robusteciendo esas áreas, pues a raíz de que venía la recién integración de México la integración de México al GATT y luego la suscripción del Tratado de Libre Comercio Ujú. con Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo me incorporo, a mí me invitan a trabajar después de dejar el CV Ajá, a esa central precisamente en el 94, o sea, ajá. acababa de Acaba de ser, empezar claro, ajá, sí. ¿no? a operar nuestro tratado. Y entonces me incorporo a esa área, me invitan, había un curso, se iban haciendo cursos para formar a personal que fuera integrando estas nuevas, digamos, áreas, ¿no? Ujú. Integradas a comercio exterior y así es como ingreso. ¿Cómo Pero pues empiezas? era una capacitación de 4 meses, 100% capacitación y Ajá. después, pues ya dependiendo de cómo te veían y qué resultados Sí. dabas, pues te invitaban a trabajar. Tuve la fortuna de que me invitaran quedarme a trabajar en esa central, Ujú. y ahí empiezo, ¿no? En el 90, ya a principios de 95. O Así sea, es. empezaste en la O sea, empecé a administración de Carlos mediados del Salinas de noventa y Gortari. cuatro me Claro, incorporo y ya formalmente ya con plaza, ya no estudiando, o sea, sí te contrataban con una plaza para estudiar claro. y ya después, ya para tomar, ¿no? Oficialmente empezar Oficialmente, claro. a servir, ¿no? Oye, Así eso es. no, pues súper bien, porque entonces sí, bueno, empezaste desde el Y ahí servicio conocí el comercio público exterior, y ahí, y ahí claro, ¿no? Y conocí. sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, de ahí de Carlos Salinas de Gortari, que ya le faltaban Ujú. 2 años para salir prácticamente, pero bueno, tú empezaste ahí y luego Ok, brincas. de ahí, pues bueno, obviamente yo estuve como jefe de departamento, pues se empiezan a mover siempre, ¿no? Sí. Algunas personas que ya pues te van ubicando y todo, y posteriormente me invitan a trabajar, bueno, estando ahí se crea el SAT en el Ujú. 97, ¿no? Se crea ya la Administración General de Sí. Aduanas,
forma parte del SAT, y me invitan a trabajar en aduanas. Entonces ya me voy de jurídica, me voy a aduanas, y en aduanas ya empiezo a ocuparme ya de otros temas, ya en una subadministración. Posteriormente me incorporo a lo que era la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, que hoy está dividida. Esa central hoy es operación aduanera y general jurídica de aduanas. En ese entonces estaba concentrada toda esa función en una sola Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, y ahí es en donde empiezo a trabajar. Me dieron esa oportunidad. Han sido muchas personas las que me han dado las oportunidades, pero particularmente ya ahí en regulación con Fernando Ramos, después con Fanny Urán, unos grandes mentores, ¿no? Previamente con Álvaro Quintana, Rolando Valencia, que la verdad es que me dieron siempre la oportunidad de la confianza, ¿no? De ser parte de sus equipos. Y entonces ya en regulación es en donde pues me ocupo en diferentes tiempos de diferentes administraciones, ¿no? Autorizaciones, normatividad, operación aduanera, servicio al contribuyente ahí dentro de orientación al contribuyente. Entonces, pues bueno, diferentes áreas que tenían que ver ya con toda la gestión. Y ahí me toca mucho trabajar con las aduanas y con los usuarios, ¿no? Nuevamente el tema de servicio, lo cual la verdad es que fue una experiencia súper rica, muy bonita, ¿no? Y pues ya creo que me ayudó muchísimo para entender muchas cosas y aprender. Te enamoraste prácticamente, me encanta. Te empezaste a enamorar poco a poco de la aduana. Sí, así es. Y desde antes, ¿no? Siempre estuve como justamente atendiendo al contribuyente, resolviendo consultas, tratando de resolver los temas. Y ya cuando estoy prácticamente en aduanas, pues sí, me toca mucho eso de tanto apoyar a las aduanas como también a los usuarios, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, es una función que me gustó mucho, la disfruté mucho de servir. Claro. De servir siempre, obviamente, bajo el marco de la ley, de tratar de que las cosas funcionaran, porque te das cuenta, ¿no? Pues de que siempre hay alguien que pues está tratando de hacer bien las cosas, y de repente a veces como un funcionario, nuestro desconocimiento, porque también hay que reconocer, a veces uno está en el escritorio y desconoce uno muchas cosas, y hay que tener la humildad de reconocer que no podemos saber todo y que necesitamos, y yo por eso insisto mucho en el diálogo, porque yo lo viví del otro lado. Y el que el contribuyente llegara y te platicara y trataras de explicar, claro, tienes que ser muy cuidadoso, muy cauteloso, pero también ser muy empático, ¿no? Entonces, y tratar de servir. Eres un funcionario, claro. Esa es tu principal labor, ¿no? Claro, Entonces, sí, yo la verdad es que lo disfruté mucho, me gustó mucho, y tuve la fortuna de que me tuvieran la confianza y de tener también gente a mi lado, como colaboradores, como jefes, que me enseñaron mucho y que me ayudaron mucho, ¿no? La verdad. Y esta parte de poco a poco se fue integrando la mujer. Sé que es un tema sensible, pero es necesario porque hay muchos mitos donde, si bien la realidad es la logística y el transporte es muchísimos de hombres, pero se ha incorporado a la mujer y creo que ha sido necesaria también esa sabiduría de la mujer, porque pues está comprobadísimo que son muchísimo mejores administradoras. Y no nada más administradoras, porque hoy día vemos que están operando, se ponen el chaleco, el casco y ahí van, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esa evolución que ha venido constante año tras año? ¿Qué hace falta todavía para que se siga integrando? ¿Y tú cómo ves ahora la integración ya de la mujer cada vez más fuerte en este gremio específicamente? Sí, claro. A ver, claro que ha evolucionado, por supuesto. Ya vemos hoy, por ejemplo, como directora de una asociación, da mucho gusto ver que en otras asociaciones tenemos ese par, ¿no? También directoras, incluso presidentas o presidentes, si quieres llamarle, ¿no? Cada quien como le llame. Presidenta clonado, presidente como la lingüística, que normal. Exactamente, pero que justo, ¿no? Hoy están ocupando esos espacios, ¿no? Y que se reconoce esa labor. Yo la verdad es que creo que no nos podemos envolver una bandera de, ay, porque soy mujer tengo que tener un espacio. No. Creo que tanto el hombre como la mujer se lo gana a base de esfuerzo, pero sí definitivamente, pues bueno, lo hemos visto en el transcurso de los años, tal vez antes no había como esa confianza a que una mujer, por supuesto, estuviera ocupando un cargo de responsabilidad, y a veces creo que eso era mucho porque tal vez malamente se pensaba que la mujer en algún momento iba a llegar a decir ya no, porque tengo otro tipo de obligaciones, tengo otros compromisos, ¿no? Que se vincula
con la familia, por supuesto que con los hijos, ¿no? Y sin embargo hoy me parece que ya esa parte es menos, ¿no? Compleja. Y también hay que reconocer, oye, pues si alguien va a ser mamá, pues Sí, claro. así como vas a ser papá, pues Claro. también necesitas el espacio, como decías Claro. tú, el tema de la familia es bien importante, ¿no? Entonces, sí creo que ya evolucionó. Por supuesto que de repente, y sí, durante mucho tiempo era pues entrar a reuniones en donde pues, casi no veías mujeres Ujú. y de repente empiezas a encontrarte algo muy diferente. Y sí creo, no me gusta como hacer diferencia porque creo que hombres y mujeres tenemos el mismo valor y trabajando, pues cada quien, ¿no? Lo demuestra. Sí, la mujer, por supuesto, y lo escuchas no de nosotras, sino tal vez de algunas personas más, donde dices, hay un compromiso, se asume una responsabilidad de manera diferente, Ujú. ¿no? En la organización, pero bueno, insisto, no me gusta separarlo porque hay hombres que conozco a cargo de organismos, de direcciones que son sumamente responsables. Entonces, creo que no es un tema de género, pero bueno, ya hoy a mí me da mucho gusto, o me daba mucho gusto, porque ahorita no lo vemos en las zonas, ver mujeres a cargo de una aduana y con los riesgos, ver mujeres a cargo de una general de comercio exterior haciendo operativos, en donde dices, a ver, ¿no? El tema ya no es de género, es cuáles son las habilidades, los atributos y cómo conformo mi equipo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, yo aplaudo el que ya también se da mucho más espacio, porque aunque tal vez estaba ahí la mujer tocando la puerta, demostrando mucho, había todavía como esa falta de Sí. confianza, o los equipos, ¿no? Oye, no, pues que sean hombres, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. en el sector, por supuesto, ya ves mucho más, ¿no? Y yo la verdad es que sí aplaudo eso. Y afortunadamente me ha tocado verlo ya personalmente, ¿no? Cuando estuve en la presidencia del IMESE, Ajá. aquí, participando ahora, incluso, ¿no? Yo me volví rotaria y me han hecho favor de darme la presidencia allá en el club rotario en el que estoy. Entonces, la verdad es que pues es padre, ¿no? Que se reconozca al género, pero te digo, siempre, pues obviamente que sí, que creo que hay que trabajar mucho, ¿no? También Claro, no, hombres, cumplir. mujeres. Y cuéntame una cosa, que si tú estuvieras, y has estado muchísimo en foros y con un montón de personas enfrente de ti, pero si hoy estuvieras hoy día así en un foro repleto, imagínate a ver el Auditorio Nacional, GNP, así todo, esos grandes eventos, Escenarios. escenarios, y hay, bueno, no personal, bueno, sí personalidades, pero hay personas de todas las edades, y te dijeran, toma el micrófono. ¿Qué mensaje les podrías decir a ellos, pero ya saliendo de Nayeli y de toda tu experiencia que tienes? Independientemente profesional, personal, ¿qué les dirías a todas esas personas? Un mensaje sin hablar yo creo que hoy el mensaje es, hemos dejado de ser íntegros, hemos pedido mucho el valor de la honestidad y creo que eso es algo que debemos de recuperar. Hoy, algo que yo sí, pues veo con mucha tristeza es justamente que haya gente deshonesta, que haya una pretensión de algo que no te corresponde, ¿no? Esa necesidad de tener sin ganártelo, de tenerlo fácil. Creo que eso nos ha hecho perder mucho valor como personas, ¿no? Y evidentemente, pues el tener una sociedad tan degradada como la que hoy tenemos alrededor. Entonces, sí creo que recapitulemos, somos seres humanos y estamos dejando de ser humanos. Estamos dejando de ser correctos, ¿no? Verdaderamente, porque de repente solo vemos nuestro interés. Entonces, necesitamos retomar el camino de lo legal, de lo que debe de ser, de respetar, de dejar de ser ambiciosos en el mal sentido, porque debemos de ser ambiciosos, pero ambicionar trabajando y ganándonos lo que queremos tener, ¿no? No está mal ser ambicioso en ese sentido, pero sí ambicioso pues por el lado fácil y porque atropello los intereses o los derechos de alguien, me parece que eso es verdaderamente mal. Y poner el ejemplo. Claro, Porque predicar. Es muy predicar. fácil decir y salir, no, hombre, ¿a cuántos no escuchamos? Sí. ¿No? Todos los días.
así dándose golpes de pecho y de repente dices, ¿y luego qué pasó? Claro, sí. Entonces, Sí. tener la autoridad moral para decirlo, hacerlo y ejemplificarlo. Entonces, creo que hoy en un auditorio yo diría eso. Uh-huh. Y esta pregunta es como que muy parecida, pero es otra vertiente. Ahora estás con esta nueva generación, con lo que dices, ¿no? De que han cambiado muchísimo las formas con la inteligencia artificial, todo esto. Pero hoy tenemos una generación que va a heredar todo lo que nosotros estamos construyendo. ¿Qué le dirías a esas nuevas generaciones, a los jóvenes que se están preparando para recibir este mundo, este México? ¿Qué les diría específicamente Nayeli como mamá, como profesional, como persona, como mujer? Eh, por supuesto que es una generación que está viviendo, híjole, un cambio súper fuerte. Bueno, las nuevas generaciones no, porque creo que ya nacieron con estas Sí. nuevas tecnologías, escenarios de mucho sistema, de el uso de herramientas en donde socializas a través de redes, del internet, ¿no? Y entonces yo lo que les diría es, a ver, hagamos una pausa. O sea, está bien, hoy todos nos hemos hecho cautivos de toda esa comunicación tan inmediata, tan rápida en sistemas, en redes sociales, etcétera, ¿no? En que todo es como automatizado. Pero justo creo que sí tendríamos que hacer una pausa precisamente porque tenemos que comunicarnos de manera más consciente, más cercana, yo le llamo más touchy, ¿no? En donde no pierdas de vista, ¿no? A esa persona, a ese hijo, a ese compañero, a ese colaborador, ¿no? A ese amigo, ¿no? Eh, en donde para mí sigue siendo, y siempre lo digo, ¿no? El tema de compartir, de intercambiar, de comunicarte, pero una comunicación efectiva, ¿no? Voy a sonar a taller, pero no, comunicación efectiva me refiero a tratar de entender, de recibir, de escuchar, ¿no? Y de ser empático, precisamente. Insisto en el tema, yo insisto muchísimo en el tema de los valores, ¿no? De decir, a ver, nos sentamos en una mesa y verdaderamente te escucho y verdaderamente quiero saber qué hay atrás, ¿no? ¿Por qué reaccionamos de una manera o por qué de otra? O cómo te ayudo, o qué puedo hacer, ¿no? Por ti, en el buen sentido de la palabra de trabajo, de amistad, de familia, ¿no? Entonces, que no pierdas esa comunicación, porque creo que ahí es en donde también hemos perdido mucho como sociedad, ¿no? El integrarnos y en donde pues ya cada quien anda en lo suyo y ya está muy fácil. Yo por ejemplo, yo no tengo, digo, ya creo que el Facebook ya ni se usa, pero sí, nunca lo sé. Claro. ¿Sabes? Es que como que no. Pierdes la humanidad de la social. Sí, y claro, a ver, ¿no? Necesitas estar sí, ahí. Claro. A ver, claro, estamos también, en eso. Sí, no te tienes que subir a esas cosas. No hay más. Pero dices, igual y prefiero una buena comida, en una buena plática, que tal vez va a ser una vez cada X ya, pero estuviste ahí. Entonces, sí creo que no debemos de perder lo humano que tenemos. Y a veces creo que nos deshumanizamos, ¿no? Entonces, yo diría, cuidemos eso, no dejemos de ver esa parte. Yo soy mucho, desde los niños, ¿no? Yo ahí sí soy un poco crítica ahí está tu hijo, claro, es un bebé que nació con una tablet en la mano, pero esa tablet no debe estar ahí siempre. O sea, tienes que hablar con él, tienes que enseñarle, tienes que hacerle, ¿no? Señas, tienes que ayudarlo a desarrollarse como se desarrollaba hace mucho tiempo los niños, jugando, haciendo contigo, no con una máquina. Claro. Entonces, y creo que viene desde ahí, ¿eh? Entonces, digo, no sé, igual y suena así muy de, pues, ¿no? Desde el punto de vista maternal, pero sí lo veo. O sea, yo lo viví con mi hijo y digo, creo que así tiene que seguir siendo, ¿no? No dejemos que sean hijos del teléfono,
o hijos de la tablet, ¿no? Sí, Porque eso tiene que ver con tu desarrollo y en un futuro. Y yo lo veo con mi hijo, ¿no? tienes grandes valores y por lo que acabas de comentar, y yo apoyo también esa parte, sí, efectivamente hoy estamos en una era de tecnología y avanzando cada vez más. La tendencia siempre se está cortando en evolucionar, ¿no? Y hoy día, desde que, digo, nosotros estuvimos desde lo análogo a lo Ujú, ujú. digital, luego las computadoras más evolucionadas, hasta ahorita que ya estamos empezando con la parte de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esos valores humanos, como bien dices, no deshumanizarnos? Porque la palabra es, yo ocupo esa palabra, o sea, hoy día nos estamos deshumanizando. Y no es decir vivir en el romanticismo del pasado, ¿no? Porque nos Ujú. perderíamos, Sí, obviamente. claro. Pero ¿cómo son esos? Nos volvemos obsoletos. Nos volvemos obsoletos, claro, ¿no? Y Ajá. por supuesto que tus valores, como lo acabas de comentar, pero ¿cuáles son lo que predicas tú hacia tu hijo, hacia las otras personas? Porque, digo, aquí, como ven, están pasando los chicos y también son jóvenes, son muchachos que pues les gusta, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tú les comentas y cómo platicas con ellos para incentivarlos? Más allá de lo que nos acabas de decir, por supuesto, pero ¿cómo incentivas, cómo peleas esa parte, o no pelea, pero cómo equilibras esa parte de la tecnología, la inteligencia artificial, la evolución con valores, bases, que esos jamás van a pasar de moda? Los valores siempre van a ser raíz de una buena educación y de un buen Exacto, crecimiento. creo que acabas de decir algo importante, no deben dejar no deben pasar de moda, porque no Claro. es una moda, Sí, ¿no? ¿no? Claro. Esos siempre deben estar ahí. Y nosotros, digo, tú sabes, como CLA hemos promovido mucho ahora el uso de Sí. la inteligencia artificial, hemos hecho nuestros simposios de todas estas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque al final del día, pues son herramientas que facilitan, que te vuelven más eficiente, que Ujú. permiten implementar controles y eso está perfecto, ¿no? Y nos hacen ser más ágiles y por supuesto que nos tenemos que subir a esa ola, ¿no? Claro. Pero con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado también, desde la parte personal como Ujú. con la parte profesional y laboral, ¿no? O sea, no pensar que eso va a resolver todo, porque como individuos creo que seguimos teniendo intuición. Sí, Entonces ojo, hay que hacerle caso, sí. ¿no? No hay que confiar ciegamente en todo lo que vienen, nos dicen, nos muestran. Tenemos que seguir analizando, ¿no? Ujú. Ser analíticos, ser intuitivos, muy observadores, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, bienvenida a la tecnología, pero con responsabilidad, Claro. ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar. Sí, utilicémoslo. Bienvenidos, por supuesto, las ideas de los jóvenes. O sea, aquí hay gente joven que dices, ustedes propónganme, tal vez yo ahorita ya Claro. hay cosas que no visualizo y bienvenidas las propuestas. Entonces, un tema es, oye, si alguien te quiere proponer algo, escuchar, ¿no? Oye, pues vamos a probar, ¿no? Ujú. Porque de repente nos damos que, no, no, ya vi, así, ¿no? Y si funciona está bien, perfecto, si no funciona también, ¿no? Pero hagámoslo así. Y creo que mucho también con las personas es, o sea, ya en el tema de colaborador, a veces digo a mí, ojalá y tuviera como mucho más tiempo y estar, tener como más espacios de convivencia, tratamos de cuando hay posibilidades Claro. de hacerlo, pero creo que algo que es importante es justamente reconocer en ellos a esa Ujú. como persona, no como colaborador. Entonces, nada más, sino saber que hay ciertas necesidades también de ellos hacia afuera, con su familia, de tiempos, de espacios, de escuchar simplemente, ¿no? Y de diálogo, digo, a veces, por supuesto que cometemos errores, nos equivocamos, podemos estar dando una instrucción equivocada o hacer un comentario que de repente, híjole, no, pues entonces yo no estaba enterada de esto y nos equivocamos. Pero creo que siempre tener la, digamos, asumir responsablemente que Ujú. igual tomamos una decisión que no era la correcta, Claro. ¿no? Que no, que tal vez fallamos, ¿no? Y tenerla siempre la puerta abierta, Ujú. ¿no? De diálogo. Importante, claro. Claro, que cualquiera sabe que te puede tocar la puerta, que puedes hablar, como tú también le esperarías, ¿no? De otras personas con las que convives. Entonces, pues bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? El valor no pasa de moda, el valor está ahí, ¿no? Y reconocer que así como tú tienes inquietudes, necesidades, las tienen todos,
Claro. ¿no? Así es. Eso es parte de la humanidad, ¿no? Ujú. Entenderlo. Así Pues es. Nash, muchísimas gracias. Digo, fue una plática, al menos de que me digas lo contrario, muy rica, enriquecedora. Platicamos de varios temas. Obviamente hay muchos Gracias. más por Ujú, poder ujú. hacer. Mándenos sus preguntas si quieren comentar algo, se las vamos a hacer llegar a Claro, Nash. por supuesto. Acérquense a la CLA, A la ellos, CLA. para todos los agentes aduanales, ellos los pueden representar perfectamente bien, van a ser escuchados y Eso tengan sin por duda. seguro que va a estar todas Ujú. las ideas muy bien discutidas y las van a hacer llegar a las autoridades correspondientes con todas estas nuevas modificaciones a las leyes que ya existían. Eh, Muchísimas gracias, Nash. ¿Algo que quieras añadir? Pues no, la verdad es que gusto, te agradezco este espacio, creo que a veces siempre es importante, ¿no? Sí, Darnos igual estos momentos para platicar, digo, más allá de la reforma, porque pues eso es todos los días, sí, todos los sino días. también de otros temas que vale la pena, creo que compartir, por supuesto. Y sí, ¿no? Yo reconocer siempre el trabajo de quienes han formado parte de los consejos directivos de la CLA, porque la CLA pues, se ha formado en estos 20 años con el trabajo de todos ellos, ¿no? Quienes han sido presidentes, quienes han sido parte de ese consejo y por supuesto de todos quienes han colaborado con la CLA, ¿no? Dentro del grupo de colaboradores. Y sí, los invito, la verdad es que se acerque con nosotros. Algo que sí les puedo garantizar es que precisamente aquí se escucha a todos, ¿no? Y somos la voz de todos, así que bienvenidos. Pues listo. Amigos, ya los escucharon. Esto fue Titanes de la Logística en la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales con la directora general Nayeli Escobedo. Muchísimas gracias. No olviden darle like, suscríbanse, mándenos sus comentarios y se los vamos a hacer llegar a Nash y a todo el comité directivo que tiene la CLA. Muchísimas Claro. gracias. Nos vemos. Gracias.